Paz de Cristo. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permite estar un día más alabándole y glorificándole como lo hacemos los domingos, y no solo los domingos sino todos los días. Este es un día de culto, este es un día que lo separamos y lo apartamos para darle gloria y honra y alabanza, pero todos los días deberían de ser de la misma manera en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso le agradecemos al Señor, porque están conectándose a las personas que se están conectando ahí ahorita por internet, a mi familia que está aquí, como lo hacemos todos los domingos. Vamos a iniciar con unas alabanzas, dándole la gloria, la honra al Señor Jesucristo por su misericordia, y después de eso vamos a pasar a la parte más importante, como siempre lo digo. ¿Y cuál es la parte más importante? El traer su palabra, el que Él hable a través de mi boca, para traer el mensaje santo que proviene de Él a través de su Espíritu Santo. Bendecimos a todas las personas que están aquí con nosotros ahorita y a todas las personas que se conectan en este día ahí por internet. En el nombre de Jesucristo los saludamos y pues vamos a empezar con unas alabanzas. Océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió
lléname de nuevo. Sí, lléname. Lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname. lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Los perdidos salvos son al sonar de tu nombre. Los condenados libres son al sonar de tu nombre. Todo temor no tiene lugar al sonar de tu nombre. El enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre. Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre.
fortalece. Más que vencedor, Dios está conmigo, quien contra mí. más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor.
exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo hombre más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo veré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está con él. Mayor es el que está conmigo. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que va por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Me ama, me arropa en su amor. Y en sus brazos vida cambió. Y es en donde yo quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar ahí, oh, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, oh, envuélveme en ti, envuélveme en ti, Señor. Ay,
lugar secreto para estar ahí, oh, que me hagas como tú, envuélveme en ti, oh, envuélveme en ti, envuélveme en ti, Señor. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí, oh, que me hagas como tú, envuélveme en ti, oh Dios, envuélveme en ti, Señor, envuélveme en ti, mi Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz llover, rompe las fuentes del cielo, oh, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Una pequeña nube del tamaño de mi mano, y esa es la señal, oh, de que tu lluvia va a caer. Yo vi una pequeña nube del tamaño de mi mano, y esa es la señal, oh, de que tu lluvia va a caer. Haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, rompe las fuentes del cielo. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Pues le seguimos dando gracias a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, por las bendiciones que trae hasta este día,
Le agradecemos al Señor por que nos permite alabarle con instrumento, nos permite alabarle con la voz, porque para eso dice la Escritura que nos hizo para su gloria, para darle honra y gloria, y con los instrumentos y con la voz que nos ha dado Él, que nos permite cantarle y glorificarle y exaltarle. Le agradecemos en este día por eso, y por eso día a día y de continuo le seguimos alabando y glorificando. Pues vamos a pasar a lo siguiente, y vamos a traer ofrenda. Vamos a traer la ofrenda, y después de eso vamos a orar por la ofrenda. Le agradecemos al Señor porque nos permite traer de lo mucho que nos da. Le traemos y le ofrendamos, y Él sabe que lo hacemos para honrarlo, para glorificarlo, para siempre, como dice la Escritura, tratar de obedecer conforme a lo que está escrito, para ayudar a la gente necesitada, porque Él sabe que ese dinero que juntamos de diezmo y de ofrenda siempre lo hemos utilizado para su obra, para comprar los instrumentos que tenemos aquí, y para darle a la gente necesitada. Y por eso en esta hora vamos a orar por la ofrenda, vamos a pedirle al Señor que la multiplique, y después continuamos con el orden de este culto. Señor, te damos gracias en esta noche, porque nos permite, Señor Jesucristo, traerte, Señor, un poco de lo que nos das, porque nos das un techo, nos das salud, nos das lo necesario, Señor, nos das alimento, nos das que vestir, Señor. Te agradecemos, Señor, por esto que haces con nosotros, porque día a día y de continuo a continuo nos bendices, Señor, conforme a lo que está escrito. Si obedecemos lo que está escrito y utilizamos la ofrenda y el diezmo para lo que está escrito, tú siempre vas a hacer tu voluntad sobre eso, y nunca nos va a faltar lo necesario, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu Escritura dice que el rey David escribió en un salmo, dice que nunca ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y por eso hacemos esto, Señor, para honrarte y glorificarte. Yo sé que mi familia y a los santos que están dispersos en todo el mundo, a sus hijos, a sus generaciones, nunca nos va a faltar lo necesario, porque tu palabra se cumple, Señor. Tu Escritura dice que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que tú la hablaste, está escrita aquí en las Sagradas Escrituras, y nunca vuelve vacía a ti, sino que se cumple todo, Señor. Por eso te pedimos que tú multipliques esta ofrenda, este diezmo, Señor, para que la obra crezca, porque vienen, tú sabes lo que nos has dado, lo que has entregado en nuestras manos, y te pedimos que lo multipliques, Señor, esta ofrenda y este diezmo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Amén. Pues vamos a seguir con la parte más importante, como siempre lo decimos, y vamos a hacerlo como todos los domingos. Vamos a ver cuál es el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para predicar. Y como lo digo día a día, cada vez que predicamos, en donde nos paremos a predicar, que nosotros no hacemos el tema que predicamos, lo predica Dios a través de nosotros. No lo predeterminamos o lo estudiamos como si voy a estudiar en este día, voy a predicar tal tema o tal tema, sino que en el momento el Señor nos lo da. Poquito antes de empezar la prédica, repaso un poco la Biblia, pero el Señor, el mensaje, a veces yo traigo unos versos que yo preparo, pero en el momento el Señor me los da aquí en la cabeza y me dice, no, vete a esto, vete a esta parte de la Escritura, y Él nos va guiando conforme al Espíritu Santo del Señor Jesucristo nos va guiando. Le dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles, les dijo, no predeterminen el mensaje o no preparen lo que van a hablar, porque en aquel día, dice, porque mi Padre mismo les dará en ese momento el mensaje de lo que tienen que hablar. Entonces, cuando Dios sabe la necesidad que cada persona tiene o que tenemos, porque el mensaje no solo va para allá, sino también viene para mí, es para mí el mensaje. Yo estoy aprendiendo conforme estoy predicando, y el mensaje es la enseñanza que Dios trae para nosotros. Entonces, Él es el que predica a través de nosotros. Y eso es lo que muchas iglesias han olvidado, han hecho seminarios teológicos y han estudiado y predeterminan. Yo recuerdo en la iglesia que estábamos, el pastor llegaba y los ministros y me decían, no, yo
estudié toda esta semana este tema. Incluso el pastor les decía, agarra este tema y van a predicar de esto. Fíjate la falsedad de la mentira del mensaje. Y cuando recuerdo yo, cuando hablaba con uno de los ministros, antes de yo salirme de la iglesia donde estaba, me decía el ministro, es que tú quieres puro espiritual, me dio a entender. Y uno de los ministros, la persona que me empezó a hablar de la palabra primeramente, él me decía, cuando tú vayas, tú eres un predicador completo, me decía, fíjate la mentira. Él me decía, cuando tengas el 50% aprendida de la teología y tengas el 50% aprendido de lo espiritual, lo vas a unir y eso te va a hacer un gran predicador. Y me voy a la escritura y es una mentira, porque la escritura dice, le dijo Dios a sus apóstoles que no pensaran el mensaje que iban a hacer. Estudien la escritura, dice la escritura que debemos de estudiar la escritura, pero no significa que tienes que hacer un tema y venir y predicarlo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, Dios te va a agarrar en el momento que estás predicando y te va a dar el mensaje que la gente ocupa y el que tú ocupas escuchar también a veces. Entonces, ese es el error que las iglesias han caído, fíjate. Vamos a iniciar, como todos los domingos lo hacemos, vamos a ir al libro de Marcos, al capítulo número 12 del libro de Marcos. Como siempre lo hacemos todos los domingos, vamos a ir a leer al libro de Marcos, al capítulo 12. Siempre voy a hacer hincapié que en cualquier lugar que nos paremos, a predicar, el Señor vamos a predicar esta parte para que la gente entienda lo más importante de la escritura. Aquí está escrito en Marcos 12 y nuestro maestro, el Señor Jesucristo, nos lo dijo. Fíjense lo que dice la escritura en el capítulo 12 del libro de Marcos. En el verso 28, capítulo 12 de Marcos, verso número 28. Fíjense lo que dice la escritura. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando tú vas a aprender a manejar, siempre lo primero te explican el paso número 1. Tienes que reconocer dónde entra la llave, para qué son los pedales, esta palanca son los cambios, el cinturón de seguridad. Siempre hay un paso primero para todas las cosas en la vida cuando vamos a hacer algo. Y fíjate, en el camino de Dios es lo mismo. Lo primero que la gente debe de entender, el Maestro, el Hijo de Dios, la manifestación de Dios en carne, nos explica cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La gente erra porque no entienden cuál es el primer mandamiento. Quieren meterse a conocer el camino de Dios, pero no entienden lo primero. Tienes que entender que Dios es uno. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías dice, yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. No hay Dios al lado mío, ni del otro lado, no hay quien me dé consejo. Él se aconseja él mismo. Por eso los trinitarios y las religiones erran, porque dicen Dios son 5, Dios son 7, como los mormones. Dicen que Satanás es un Dios, los mormones. Los trinitarios dicen que el Hijo es un Dios, el Padre es otro Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. Cuando la Escritura no dice nada de eso, se le inventaron los católicos allá en Roma. Y esta gente trae esta corriente y la gente no está entendiendo el primer mandamiento, que es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Por eso cuando empecemos a predicar, siempre en cualquier lugar que prediquemos, vamos a predicar y empezar con esta enseñanza de que entienda la gente que se acerque de las religiones y la gente que viene nueva a aprender, escuchen y entiendan. Para entender el mensaje de Dios, tienes que reconocer que Dios es un solo Dios.
que no son dos, que no son tres. Dice la escritura que Dios, en el libro de Hebreos dice, Dios fue manifestado en la carne. Ahí es donde los trinitarios y las religiones erran. Ellos piensan que Jesucristo, el hombre, ya lo hemos predicado muchas veces, era Dios. Dice que Jesucristo es Dios todopoderoso, pero ¿qué parte de ese hombre que se manifestó? Dice la escritura que Dios estaba en Cristo. Significa que el Espíritu estaba dentro. El hombre no era Dios, pero el Espíritu de Dios estaba dentro de ese hombre. Qué interesante, ¿eh? Y siempre vamos a decir hincapié que Dios es uno, para que la gente entienda que Dios es uno. Y vamos a ir al tema que trae el Señor Jesucristo para nosotros en esta tarde noche. En esta tarde noche, fíjense lo que dice la escritura. Vamos a ir a leer al libro de Primera de Tesalonicenses. Fíjate el mensaje que el Señor trae ahora. Me preguntaba cuando empecé a predicar hace un poquito más de un año, me recuerdo, un hermano de aquí de Tijuana me mandó un mensaje y me preguntó, hermano, ¿qué es la santidad para usted? Me preguntó, ¿qué es la santidad? Porque yo predico que la religión de Dios es la santidad como está escrito en las Sagradas Escrituras. Cualquier persona que en realidad reconoce que Dios es uno y quiere seguir al Dios de las Sagradas Escrituras, tiene que entender que Dios es santo y que todos los que descienden de Dios tienen que ser santos. ¿Y qué es ser santo? Es lo que vamos a ver, la santificación. La iglesia, ejemplo, donde yo iba, empiezan con los pasos principales. Reconocen que Dios es uno, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y muchas iglesias que se hacen llamar pentecosteses o pentecostales reconocen que Dios es uno. Están bien. Después entienden que ocupan bautizarse en el nombre de Jesucristo, como lo hicimos. Paso número 2, excelente. Eso dice la escritura. Reconocen que tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y ahí se quedan. No. Y el tercer paso que ellos hacen es, tienes que recibir el Espíritu Santo y la evidencia que tienes que hablar nuevas lenguas. Excelente. También dice el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo habló del nuevo nacimiento y eso lo explicó. Y eso están bien esas religiones, pero han errado. Hasta ahí se quedan. Su capacidad hasta ahí llegó, porque no le han enseñado a la iglesia y a la gente que viene a acercarse a la iglesia que se tienen que, para ser santo, no nomás llegas y me bautizo y ya soy santo, sino que es un proceso. La santificación es un proceso para todo ser humano. ¿Y qué es la santificación? Es dejar el pecado, es limpiar nuestras manos, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestros pies. ¿A dónde camino? Antes iba, ¿cómo voy a limpiar mis pies? Antes iba al antro a tocar, que yo tocaba en el mundo, que yo tocaba con un grupo por muchos años, y yo iba y tocaba para la gente y no alababa a Dios. Entonces los pasos a los que me dirigía antes, a ese rumbo de un concierto donde tocaba en todo México, ya no lo hago. Mis pasos cambiaron y el camino de las sendas antiguas de la santidad de Dios ahora busco. ¿Cómo dejo de estar a mis manos? Ya no toco. Antes no estaba casado, pero fornicaba. Iba y agarraba, tenía parejas, un ejemplo, como todo, eso es normal para la gente del mundo. Entonces, mis manos ya no tocan a la mujer extraña, sino a mi esposa nomás. Eso es lo que me permite la palabra. Mis manos ya no andan buscando en la computadora pornografía, como lo hacía antes cuando no conocía a Dios. Esa es la santificación que todo el mundo, para poder entrar a la tierra nueva y al cielo nuevo, tienen que hacer. Fíjense, vamos a ir a ver la escritura. Vamos a ir a la escritura, a Primera de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses. Y vamos a ir al capítulo número 3 de Primera de Tesalonicenses.
capítulo 4. Capítulo 4 del libro de primera carta de Tesalonicenses. ¿Qué es lo que quiere Dios? Fíjense lo que demanda Dios, porque las iglesias te dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que bailar, tienes que aplaudir, pero no profundizan qué es lo que las personas deben de hacer para poder librar el poder de Satanás en sus vidas. Fíjense lo que dice, capítulo 4 de primera de Tesalonicenses y verso número 3. Y dice así, capítulo número 4, verso 3 de primera de Tesalonicenses. Los que están viendo por internet, síganos en la Biblia para que entiendan la voluntad de Dios en las vidas de cada uno de ustedes. Fíjate, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Hasta ahí lo vamos a dejar. El punto, lo que quería tocar. Pues la voluntad de Dios en el 3 es vuestra santificación. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que te santifiques para Él. ¿Y cómo te vas a santificar? Si eres narcotraficante, dejas de ser narcotraficante. Si eres violador, dejas de ser un violador. Y Dios te perdona todo. Si eras un adúltero, ya dejas de ser un adúltero. Si le tocabas al diablo música a Satanás, como yo lo hacía, lo dejas de hacer. Redireccionas los pasos a donde ibas, ya no caminas para ese rumbo, sino que tu santificación es propia, es en tu cuerpo, es de ti mismo. Dejas de hacer lo malo. Fíjate, dejas de ver lo que veías en la televisión. Interesante. Para los judíos en el Antiguo Testamento, su santificación era seguir la ley de Moisés y era dejar de abstenerse de muchos alimentos. Esa era parte en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no. Lo único que Dios manda en el Nuevo Testamento de los alimentos es de que no comamos sangre y que no comamos un animal que fue torturado. Fíjate, hablando de los alimentos del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento era diferente. Es todo lo que te pide respecto a los alimentos, pero en tu vida personal la gente no ha entendido que debe de cambiar y santificar su vida. Ya se bautizan, hablan nuevas lenguas, y aunque tú te hayas bautizado en el nombre de Jesucristo y que hables nuevas lenguas, tú te puedes ir al infierno. La gente es condenada y muchos han sido condenados porque no les han enseñado la santificación verdadera. Y mucha gente dice, voy a la iglesia 7 días de la semana. Mucha gente va, como los de la Luz del Mundo, o con muchos católicos. Todos los días van de lunes a lunes, ahí están en la iglesia. Pero no les han enseñado, como son una religión falsa, no les han enseñado la verdadera santificación de su cuerpo. Fíjense lo que dice Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, no la santificación de aquel ni del otro, es tu santificación, es mi santificación, es personal. Dios está mandando a que yo personalmente santifique mi vida para Él. Fíjate lo que dice la Escritura. Y las iglesias no lo enseñan. Esto no me lo enseñaron jamás en la iglesia. No me dijeron nunca, santifícate. Me decían en la iglesia, apréndete los 8 puntos doctrinales, diezma, nunca dejes de diezmar. Cuando la Escritura dice, fíjate la mentira de las iglesias. La Escritura dice, ven sin dinero. A Dios no le interesa si traes dinero o no. Delante de Él lo que quiere es tu vida, que la santifiques para Él. Que yo santifique mi vida para Él, para que cambie mi manera de pensar. ¿Cómo voy a cambiar mi manera de pensar? A través de las Sagradas Escrituras. Pero si no hay quien lo predique, un apóstol, un llamado por Dios, un hombre que lo llame Dios, que se le meta el Espíritu y que llame y predique lo que Dios. Esto de la santificación y la santidad no lo estoy inventando yo, ni es nada nuevo. Esto existe desde antes que yo naciera, antes que los apóstoles nacieran. El mensaje de Dios es la santificación y la santidad de Él mismo. Antes de que creara ningún ser humano existía la santidad, porque Dios es santo.
sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué requiere Dios? Que nos santifiquemos para que cambie nuestra vida, para que cambiemos nuestra vida. Fíjense lo que dice la Escritura. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. Ahorita estamos en primera, ahora vamos a ir a segunda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso 13. De segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Síganme las escrituras, fíjate. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso número 13. Cuando lo tengan me dicen amén, Fíjate lo que dice la Escritura. Verso 13 dice: pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido delante de Él desde el principio para salvación, mediante, ¿cómo te vas a salvar? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo te vas a salvar? Fíjate cómo dice la Escritura. Mediante, nos escogió, te tiene que haber escogido. Los que van a ser salvados son escogidos. Fíjate, porque dice la Escritura: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces son pocos. Pero también los pocos de Dios son muchos para nosotros. Porque dice en el libro de Apocalipsis: y yo veía millares de millones de santos debajo del altar, dice en el libro de Apocalipsis, que habían sido salvos. Dice el apóstol Juan que había visto debajo del altar a millares de millones de santos, o sea, de gente que había sido salva. Estaba viendo el futuro. Fíjate, entonces, para que la gente sea salva desde el principio para salvación, la santidad y la santificación la escogió Dios desde el principio de los tiempos, mediante la santificación por el Espíritu. Las iglesias, un hombre, una mujer que no tiene el Espíritu Santo no se puede ser santificado, ni puede ser santo. Porque aquí dice la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe es creer, recibes el Espíritu Santo, crees. Y después de recibir la verdad y creer, ahora recibes en la verdad, obedeces lo que está escrito, porque te lo están predicando. Dejas el mundo, transformada es tu vida. Cuando yo llegué la primera vez a la iglesia, donde yo me congregaba, me acuerdo cómo llegué. Con el pelo largo, con trenzas hasta acá, con el pantalón roto, con un tenido un color y otro de otro. Así era como yo era en el mundo. Pero Dios inmediatamente quise obedecer lo que está escrito. Y le dije al Señor: no, pues si te voy a obedecer. El hermano me agarró y me pasó un verso. Y la hermana, y llegando a la casa mi esposa y yo, lo leímos y decía: es honroso que el hombre tenga el pelo corto y que la mujer tenga el pelo largo. Y de ahí dije, pues, si voy a seguir a Cristo, voy a obedecer lo que está aquí en la palabra, me voy a cortar el pelo. Después como de 7, 8, 9 años de traer el pelo largo, me lo corté. Y era mi vanidad, era me lo chuleaban, era algo propio, pues de que era de mi vanidad. Y lo dejé. ¿Por qué? Porque yo decidí seguir a Cristo. Y no he dejado eso, sino he dejado muchas cosas más. Y me sigue quitando día a día Dios, porque estoy en el proceso de la salvación. Es un proceso, y aquí dice que mediante la santificación. Es un proceso. La santificación es un proceso que te va a llevar años, te va a llevar toda la vida, hasta que cuando estés el último día a punto de dejar de respirar en este cuerpo, hasta ahí Dios te va a terminar de santificar para el que en verdad va a ser salvo. Eso no lo enseñan las iglesias.
Los hermanos, me acuerdo que en la iglesia apostólica les dan carta los excomulgan cuando ellos quieren seguir tratando de cambiar. Cuando una persona no quiere cambiar, oye, pues, y estás viendo que viene a afectar a los hermanos, le dices no, lo sacas. Ponle que no lo saques, le permites escuchar. El lugar que debe de estar una persona que está en pecado es escuchando la palabra de Dios. No voy a hacer una carta y lo voy a excomulgar. En vez de ayudarlo, ¿qué ayuda le das a una persona que está pecando ahí? Fíjate la mente satánica, porque así es como trabaja Satanás. Si yo sé que una persona se está yendo al mundo, que ya recibió y conoció las cosas de Dios, se bautizó en el nombre de Jesucristo, recibió el Espíritu Santo, habló nuevas lenguas, yo tengo que hacer todo lo posible para ir a ayudar a esa persona para que retroceda del pecado y se acerque otra vez a Dios y vuelva al camino. Dice la Escritura, hay un verso que dice en el Nuevo Testamento que si tú haces volver a un pecador del pecado, has salvado una alma y has cubierto multitud de pecados. Fíjate lo que manda. Incluso Pablo, fíjate la diferencia de cómo las religiones te enseñan la santificación, pero acá Dios no te lo enseña de esta manera. Dios te demanda la santificación y que ayudes a la gente a que se santifique. El trabajo del predicador es predicar para que la gente se santifique. Interesante, ¿eh? Vamos a ir a leer en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a leer al Antiguo Testamento. Vamos a ir a leer segunda carta de las Crónicas. Fíjate lo que dice. O segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 30. ¿Cómo están? Fíjate lo que deben de hacer las iglesias. ¿Qué deben de hacer las iglesias? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Y decían ellos que eran escogidos por Dios. Capítulo 30 de segunda libro de las Crónicas. Capítulo 30 vamos a empezar en el verso número 1. Vamos a leer ahí bastante. Cuando lo tengan me dicen amén, ¿eh? Sígueme ahí los que están viendo por internet. Fíjense, segunda carta de las Crónicas, el capítulo 30. La gente se tiene que santificar para Dios, si no, no van a ser salvas. Aunque hayas recibido el Espíritu Santo, aunque hayas hablado nuevas lenguas, aunque estés bautizado en el nombre de Jesucristo, como dice la Escritura, fíjate, aunque creas que Dios es uno, si no te santificas para Dios, no vas a ver la nueva tierra y el cielo nuevo. Fíjate lo que dice la Escritura. Capítulo 30, segunda libro de las Crónicas, verso número 1. Envió después Ezequías por carta por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. ¿Qué dice la Escritura? No celebraban la Pascua a Dios porque los sacerdotes, eran de la tribu de Leví, pero no estaban suficientemente santificados. Entonces Dios requiere que seamos santificados suficientemente, porque ellos, como decía hace rato, piensan que porque van a la iglesia, hablan en lenguas, tienen el nombre de Jesucristo en el bautismo, creen que Dios es uno, ya es todo. Error. Aquí dice que había unos sacerdotes y que no habían celebrado la fiesta
porque no estaban por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. Había pocos sacerdotes que se habían santificado. Así están las iglesias ahorita. Los sacerdotes o ministros o pastores no están santificados. ¿Por qué no están santificados? Porque no conocen la doctrina de Dios, que es la santidad y la santificación. Fíjate. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, por cuanto en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. ¿Cómo debemos celebrar a Dios? ¿Cómo debemos celebrar a Dios? Al modo que está escrito. Ese es el error de las congregaciones. No se santifican para Dios porque no celebran el culto a Dios al modo que está escrito. Ellos celebran por emoción, porque el obispo, porque el tío, porque el hermano le enseñó de esa manera, pero no al modo que está escrito. ¿Cómo vas a saber cómo agradas a Dios? ¿Cómo vas a saber cómo bautizarte? ¿Cómo vas a saber cómo orar? ¿Cómo vas a saber cómo santificarte para Dios? ¿Cómo vas a saber quién es Dios? ¿Cómo piensa Dios? Escudriñando al modo que está escrita las sagradas escrituras. Por eso cada esquina de cada colonia tiene iglesias con diferentes nombres y diferentes pensamientos o doctrinas. Fíjate, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judea, como lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham. Esto es lo que tienen que hacer las iglesias: salirse de las iglesias de donde están y volverse al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seas como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Así están las iglesias. Dios las entregó a pecado, Dios los entregó a la mentira, porque se creen sus mentiras. Aquí la escritura dice que tenemos que hacer todo como está escrito, pero ellos lo hacen como ellos quieren. ¿Lo veíamos en la iglesia o no? El hermano, el pastor decía: agarren la bandera y pónganse en fila por allá todos. ¿Que puede ser algo de bíblico eso? Sí, porque los sacerdotes dieron vueltas alrededor de Jericó, ¿no? Pero decía el pastor: y toca el shofar, y eso para mí es puro desorden. No digo que no lo haga y que no haya momento para hacerse, pero en el culto dice la escritura, el hermano Salomón, el hijo del rey David, dijo: un hombre que se le apareció Dios en sueño, Salomón, varón que le reveló Dios su palabra, y están escritas sus sagradas escrituras de Dios a través de ese hombre. Dijo: cuando vayas a la casa de Dios, tienes que ser más pronto para oír la palabra que para otra cosa. ¿Qué significa? Que cuando vas a un culto, si en verdad este culto pertenece y el hombre que está hablando la palabra es de Dios, el hombre que está hablando las palabras o los ministros, primero tú vas a tener que, va a mantener todo en orden y va a decir: pongan atención, porque lo que te va a llenar tu alma y lo que te va a hacer santificarte y crecer en Dios es la palabra y el orden que Dios tiene establecido en sus sagradas escrituras. No hacer desorden y cantar alabanzas horas y llorar. Eso es bueno, no digo que no, orarle a Dios es bueno, pero es mejor escuchar la palabra de Dios y aprender a tu vida, para que tú aprendas en tu vida esto y lo tomes. Fíjate: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. ¿Cuál es el santuario de Dios?
Eres tú mismo. Eres tú mismo. Ese es el templo. El lugar donde va a venir a habitar Dios es tu cuerpo mientras estemos en la tierra. Si tú te arrepientes, el Espíritu se te mete adentro de ti y te habla y te guía y te hace entender si el predicador está diciendo verdad o está diciendo mentira. Fíjate, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Si ustedes se santifican, el enojo, el coraje, el castigo de Dios que tenía sobre sus vidas va a ser transformado y va a venir bendición. Y no es bendición de dinero, como todas las iglesias predican. Es la mejor bendición que tú puedes recibir de parte de Dios. Es una, que te vas a salvar. Te santificas, te vas a salvar. Otra es de que vas a conocer la voluntad de Dios que tiene para tu vida. Y vas a conocer la mente de Dios, que son las sagradas escrituras. Fíjate, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y nos apartará y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a Él. Fíjate lo que dice la Escritura. Y fíjate lo que sigue diciendo más adelante. Entonces, en el 15, sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Tienes que tener vergüenza, tienes que reconocer que lo que has vivido, pues así, yo hoy diario le digo, perdóname por mi mal, perdóname porque he mentido, perdóname porque no obedezco tu palabra como está escrito. Porque créanme, obedecer la palabra de Dios y santificarte, esa es la parte más difícil. Eso es lo más difícil. Deja de decir mentiras, deja de decir groserías, deja de fumar para las personas que fuman, deja de tomar para las personas que toman, deja de robar para las personas que roban. Es difícil. Todo es difícil en la santificación. Pero fíjate lo que sigue diciendo la Escritura. Ellos tuvieron vergüenza y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. Si están en alguna congregación ahorita, alguien que nos está viendo por internet, santifíquense para Dios. Ellos dicen, somos levitas, tocan alabanzas. Muchos dicen eso, que porque tocan alabanzas o sirven en el templo son levitas. Y no es cierto. Si no te has santificado, ¿por qué no es cierto? Porque yo conocía en donde estaba, en los grupos de alabanza, había contiendas, había mentiras, había hermanos afeminados, muchachos afeminados, había lesbianas. Fíjate, y eso está en todas las iglesias. Eso es para todas las iglesias. ¿Y qué? Y porque canta muy bonito, o toca el piano muy bonito, o canta muy hermoso, le permiten estar ahí. Eso es pura basura. Esa gente no está santificada para Dios. ¿Crees que son tres dioses? ¿Crees en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu? Entonces el bautismo no está santificado para Dios. ¿Crees que el profeta de Dios es Mahoma? Como los musulmanes, esa gente no está santificada para Dios. Externamente, probablemente externamente se santifican las mujeres. Eso sí, los musulmanes, las mujeres musulmanas y las israelitas que practican el judaísmo, esa no es la religión de Dios, pero practican cosas aparte. O sea, las mujeres se cubren la cabeza siempre, traen los vestidos largos, como dice las Sagradas Escrituras. No dice que traigas vestido la Escritura, pero dice que debe ser decoroso el vestir de la mujer, decoroso. Y la manera decorosa es traer algo que no se te vea. Tu esposo te puede ver, tu esposa te puede ver, pero el cuerpo Dios lo hizo para que fuera santificado. Y esa es una manera correcta de santificarse. Fíjate lo que dice la Escritura. Los levitas tuvieron vergüenza y se santificaron porque sabían que estaban mal. No pueden ir delante de Dios. Estos de perdida entendieron. Las iglesias no entienden. Ellos van, las mujeres con la falda, las hermanas, ahí donde íbamos enseñando todo. Y el altar ahí arriba, según ahí donde tocábamos. Y se veía todo. ¿Qué es eso? Hay personas y hermanos que no van a la iglesia con el pensamiento de alabar a Dios. Van con otro pensamiento. Y estas hermanas, ¿qué? Enseñando todo. ¿Qué van a estar haciendo esas personas que no van con el pensamiento de alabar a Dios?
mirar. Hasta a los pastores les gustaba, por eso ponen a las jovencitas a que dancen enfrente, ¿verdad? Y se agradan. Se me figuraba como cuando estaba el rey Herodes y que estaba esta jovencita danzándole. O sea, y se agradó el rey Herodes por quién sabe qué tipo de baile la habrá hecho, ¿no? Así se ve, ¿cierto o no es cierto? En las iglesias, en donde estábamos y en muchas. Dice la escritura que le puedes danzar a Dios, ¿cómo? En el espíritu. Dice la escritura que la hermana de Moisés, se llamaba Miriam, agarraba el pandero y le cantaba y le danzaba porque el espíritu la tomaba y giraba, como el rey David, me imagino, que daba vueltas. Dice la escritura que al rey David lo tomaba y que daba vueltas violentamente, pero eso no lo hacía él, el Espíritu Santo lo agarraba y le hacía dar vueltas, porque estaban en el espíritu esta gente, santificados para Dios. Miriam fue santificada para Dios desde niña, desde chiquita, porque el papá de Moisés y la madre de Moisés les enseñaron los caminos de Dios a ellos, y cuando fueron grandes Dios los usó porque eran santos, porque estaban santificadas su vida. Ahora los predicadores se quieren parar a predicar aquí y no están santificados, no conocen la santificación. Aquí está escrito todo lo que debemos de hacer y cómo es la santidad de Dios y la santificación, pero quieren predicar aprendiendo en un seminario teológico, y lo que le enseñó el hermano en las iglesias, rompen lo que dice la escritura. Eso no es santidad. La escritura dice que la mujer no debe de enseñar, que calle en la congregación. Eso escribió el apóstol Pablo. Entonces, fíjate lo que dice la escritura. Y esta gente rompe y corrompen los altares y dicen que son predicadores de Dios. Fíjate qué interesante, cómo Dios utilizó. Moisés, dice la escritura, que ayunó 40 días, subió el monte, bajó con los mandamientos, el pueblo de Israel pecó y rompió las tablas, y dice que volvió a subir, ayunó 40 días. Dice la escritura que no tomó agua y que no comió. Y en la iglesia me acuerdo que hablaban del ayuno de Daniel, que ayunaban los hermanos comiendo lechuga y tomate o legumbres, algo así decían, ¿no? Eso no existe en la Biblia. Dice la escritura que ellos hicieron eso porque no querían comer carne, pero no significa que estaban ayunando. Cuando Daniel ayunaba, no comía ni tomaba agua, como el Señor Jesucristo. Entonces esa es otra doctrina, otra mentira. Se quieren santificar comiendo, imagínate. El pastor que decía, fíjate, un pastor perverso que decía, puedes ayunar y puedes ayunar los días que vas a ayunar y puedes tener intimidad con tu esposa. Fíjate la mentira. ¿Tú crees que eso es parte de te santificas? Oye, dice la escritura, el apóstol Pablo explica que se separan solo por un tiempo de común acuerdo para ayunar y para orar. Son ciegos, esta gente son ciegos porque no conocen las sagradas escrituras. Y esto les enseñaban a los hermanos. Se paraban ahí el pastor supuesto, y lo decía. Esta gente no tiene vergüenza, porque estos levitas sí dice que llenos de vergüenza, sabían que estaban haciendo mal porque estaba escrita en las sagradas escrituras y dijeron, no hemos hecho las cosas bien, nos llenamos de vergüenza, perdónanos Dios, vamos a empezar a hacerlo de aquí en adelante. Eso es lo que la gente en las iglesias debe de hacer. Santificación es esto, dejar de hacer lo que hacían en el mundo. Fíjate, vamos a ir a leer al capítulo número 33 del libro de Isaías, creo que es Isaías. Capítulo 33 del libro de Isaías. Para los que están ahí por internet y los que estamos aquí, síganme en la Biblia, fíjense. Corrobora que lo que el predicador está hablando está en las sagradas escrituras. Capítulo 33 del libro de Isaías, verso 15. Como decía cuando inicié en la predicación, fíjate, yo les decía, tienes que cambiar
tus manos, tus ojos, tus pies tienen que cambiar para que tu mente y para que te puedas empezar a santificar. Tus manos, tus ojos, tus pies, tu cuerpo se va a dirigir hacia otro lado, va a cambiar, va a ser transformado, porque empiezas a ayunar y cuesta ayunar. Lo más difícil es dejar de comer. 3, 4 días sin dejar de comer, 7 días sin dejar de comer y tomar agua, porque te santificas a Dios. Fíjate lo que dice la Escritura en el capítulo 33, verso 15 del libro de Isaías. El que camina en justicia y habla lo recto. ¿Cómo debes de caminar? En justicia y hablar lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. Este se está santificando. Una persona que se santifica hace esto. El que camine, vas a caminar en justicia y vas a hablar lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. Si tú sabes que una persona, ejemplo, si tú eres policía y dices que sigues a Cristo, como que el policía que me paró en Rosarito, no se me olvida que quería que le diera dinero. Le dije, yo soy cristiano, dame la multa, porque estoy corrompiendo tu ley, la ley de aquí de la tierra. Te voy y te pago la multa. Y me decía él, yo también soy cristiano, me dijo ese policía, un señor ya grande, pero aquí nadie nos está viendo, me dijo. Fíjate lo que me dice la ignorancia de las religiones. Si tú eres un policía o una persona del gobierno o en el trabajo, no puedes recibir la ganancia de violencia, porque sabes que estás haciendo algo malo, la están robando. Muchos de los policías, ¿qué es lo que hacen? Saben que los malandros van y roban, o que el narco o traen droga y traen un montón de dinero. Y eso lo sé porque tengo conocidos y conocidas que son policías. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran el dinero de la droga y se desaparece, se lo reparten. No se desaparece porque se lo reparten los comandantes. Eso es de ley en todos los países. Pero aquí Dios les manda a esta gente, y a todos nos manda a que no recibas ganancia de violencias, porque ese dinero fue recaudado con violencia. Fíjate, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Esta gente que tiene estas características son los que se están santificando. Pero aquí viene fíjate en el 16 lo que dice: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan se le dará el Señor Jesucristo. Dice, yo soy el pan. Fíjate, así dijo el Señor, y Él es la roca. Va a conocer quién es Jesucristo, y el Señor Jesucristo será su refugio, y sus aguas serán seguras. Estará lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu es verdadero, no será un espíritu de Satanás que lo está engañando. Es seguro el Espíritu de Dios, porque dice, Jesucristo dijo que el que lo recibiera a Él, dentro de Él correrán ríos de agua viva. Y el río de agua viva representan el Espíritu de Dios, lo mismo que está hablando aquí. Pero dice, habitará en las alturas, va a ser salvo, va a recibir la nueva Jerusalén, va a entrar a la tierra nueva y al cielo nuevo. El que tenga estos, no atributos, el que camine en santidad y el que tenga estas características como seguidor de Cristo, el que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir. O sea, yo no puedo recibir dinero que es mal habido. Si sé que viene de gente que es narcotraficante, no lo puedo recibir. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, habitará en las alturas. Va a ser santo y se habrá santificado su vida. Fíjate qué increíble. ¿Alguna vez nos enseñaron esto en la iglesia? Jamás. Jamás me decían, ora hermano, y la gente enferma venía a la iglesia y no pasaba nada, nadie se sanaba. Y así están muchas iglesias. Y mucha gente también siguen milagros. Hay otros donde siguen muchos el show de los milagros en las iglesias. Y piensan que el espectáculo que hacen en las iglesias, eso es la santificación. Un hombre, y se los digo por experiencia, cuando Dios te santifica y tú te empiezas a santificar, Dios te muestra las sanidades que va a hacer Él. ¿Cierto o no es cierto? Una mujer que estaba agonizando en el hospital, me la mostró Dios sin conocerla yo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo trabaja Dios?
Me la mostró en un sueño. Yo dije, no, pues es un sueño, como cualquiera. Pasa tiempo. Una hermana que estábamos en la iglesia ya donde nos congregábamos, trabaja en un hospital, limpiando aquí en un hospital, en Tijuana. Y la hermana habla con mi esposa y le dice, hermana, porque nunca había orado por nadie. Fíjate qué curioso, ¿eh? Nunca había orado en ese tiempo, hace como 8 años. Nunca había orado por nadie. Y me acuerdo que la hermana le dice a mi esposa, ve, vamos y dile a tu esposa a ver si quiere acompañarnos a orar por esta mujer que ya la van a sacar del hospital porque está desahuciada, no encuentra nada los doctores. ¿Y qué pasó? Llegué del trabajo a mi casa y mi esposa me dice, y le dije, vamos ahorita, vamos por la hermana y vamos a orar. Y fuimos, y al momento, ¿cómo trabaja el Espíritu de Dios? Al momento de llegar, hasta la mamá, que era de otra religión, cuando Dios va a hacer algo, Él se lo revela a los seres humanos. Dios no es religión, no sigue un patrón de los hombres, como hacer espectáculo y querer hacer. Cuando un hombre y la hermana esta, mis respetos para la hermana, ¿cómo se llama la hermana? ¿Cómo se llama? Esmeralda. Yo sé que es una mujer santa, porque se santifica para Dios. ¿Y por qué? Por su testimonio. Aunque está en una iglesia falsa y sigue metida en la falsa religión, pero ella vive en santidad. Entonces, me acuerdo que la hermana ya tenía tiempo ayunando y orando por esta mujer, pero la sanidad la hizo Dios a través de mí, que tenía que ir a orar por ella. Fíjate cómo funciona Dios. Y me acuerdo que me da Dios ese sueño, y voy y oramos por ella, y le pregunté a Dios antes de salir de la casa, ¿qué hago? No sé, nunca he orado por nadie, ¿qué hago, Señor? ¿Cuánto duramos? Como 10 minutos, 15 minutos, ni tanto tiempo. Entonces, cuando entramos al lugar, recuerdo, la muchacha empezó a llorar por agradecimiento, porque se estaba muriendo y porque habíamos tomado el tiempo para ir a orar por ella nomás. Y recuerdo que le dije a mi esposa y a la hermana, pónganle la mano, pues algo en el estómago tenía, ¿no? En el vientre le dolía. Y le puso la mano mi esposa y la muchacha, y la hermana, perdón, la muchacha, y recuerdo, nomás oré, leí un versículo, y ella entendió. Cuando Dios acomoda las cosas, ella no iba a ninguna iglesia, y yo le leí un verso, recuerdo, le pregunté a Dios en la casa, ¿qué leo? Abrí la Biblia, y ahí me salió un versículo, cuando Jesucristo sana a un ciego. Así nomás funciona Dios. Voy, le leo ese verso y leí, aquí hay una sanidad, y se lo leí. En cuanto yo le leí el verso a la muchacha, fíjate el poder, cómo es todo a través de la palabra. Porque muchos quieren, en la iglesia donde íbamos, empujaban y querían hacer un espectáculo. No, Dios no trabaja así. Cuando va a hacer Dios algo, Él lo hace porque Él quiere y como está en escrito. Pero primero tiene que la gente entender la palabra de Dios. Fíjate. Y tiene que ser a través de gente que se está santificando para Él. Y después de eso recuerdo que le leo el verso y decía ahí, ella le leía el verso y ella solita, yo no le dije que dijera nada, ella en su necesidad dijo, Jesús de Nazaret, sáname por favor, Jesús de Nazaret, sáname. Nunca se me van a olvidar esas palabras. La muchacha dijo como 5 veces. Pasaron 3 días y la hermana platicó con mi esposa, la hermana Esmeralda, y recuerdo que le dijo que la muchacha salió, dada de alta, los doctores nos explicaban qué tenía, todo estaba normal. La sanidad de Dios. Así funciona Dios conforme a su palabra, con gente que se han santificado para Él y que están buscando. No digo que soy perfecto, porque tengo un montón de errores y sigo fallando delante de Dios hasta que me muera, porque soy un ser humano. Pero el perfil que Dios quiere que tengamos y que empecemos a conocer es el que estábamos leyendo ahorita. El santificarte, el cambiar, el conocer y tener esos atributos de saber qué es santidad, qué es la santificación. Dios te llama para que te santifiques. No te llama para que diezmes, no te llama para que te reúnas todo en una iglesia falsa. Te llama para que te santifiques y que aprendas de su palabra. Y eso siempre lo hemos predicado. Fíjate lo que dice la Escritura. Vamos a ir al capítulo número 10 de Levítico.
y al verso número 10. Dice así, capítulo 10 del libro de Levítico, verso 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Te vas a santificar en tu vida y vas a conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ese es el propósito de la santificación de Dios, para que tú puedas entender. Vamos creciendo y empezamos a entender los peligros de la vida. Esas son las armas que uno como ser humano va entendiendo. De niño, los niños no entienden, son inocentes. Pero cuando vas santificándote y caminando en la palabra de Dios y conociendo, vas a empezar a discernir. Si te santificas, eso es lo que todas las iglesias deben de hacer, y todos los que dicen que siguen a Cristo se deben de santificar a Dios. Y van a empezar a discernir entre lo santo. Lo santo es lo de Dios y lo profano es lo de Satanás, lo mundano. Y entre lo inmundo y lo limpio. Y vas a entender cómo te debes de vestir, qué debes de orar, cómo debes de orar. Muchos hermanos ahí en la iglesia, hermano, ora. Un hermano casado, que vienen del mundo, están casados y no les enseñan a santificarse. Porque la oración debe de ser de acuerdo a lo que está escrito. Y si contradice lo que tú estás orando, lo que está escrito, pues no. Dios no quiere, dice la Biblia que Dios aborrece el divorcio. Eso es lo que dice la escritura. Y los hermanos oraban para agarrar una hermana de ahí de la iglesia. Oraban para agarrar a una hermana, porque ellos su esposa probablemente no iba a la iglesia, era del mundo, y él se acaba de convertir. Y los pastores, oremos hermanos, para que él reciba una hermana de aquí. Eso lo hacen las iglesias. Eso es pura basura. Eso no es santificar. Imagínate lo desviado que están las doctrinas de las religiones del mundo entero. Incluso líderes de las iglesias practican esto. Tienen segunda, su tercera esposa, su cuarta esposa, su quinta esposa. Y los hermanos, la gente está tan cegada. No disciernen entre lo que es santo y lo inmundo. No entienden lo que es la santidad de Dios. No entienden la santificación que la persona tiene que tener. Pues claro, eso es personal. No va a estar la persona, no vas a saber si la persona se está santificando. Pero por las palabras que la persona habla, por el testimonio, por lo que vive día a día, ahí sabes la santificación de las personas. Como de la hermana que les cuento. Yo sé que esta hermana es una hermana que se santifica, que está en oración, en ayuno constantemente, por su testimonio, cómo se viste, cómo le enseña a sus hijos. Por eso tú te das cuenta que la persona se está santificando para Dios. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Esto nos enseña en las congregaciones. Fíjate, vamos a ir al primer capítulo, al libro de los Efesios, capítulo 1, verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4. Dice así la escritura, capítulo 1, verso 4 de la carta a los Efesios, dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió para que fuéramos santos, para que nos santificáramos,
para que conociéramos la religión de Dios, que es la santidad. Pero esto no lo enseñan en las iglesias. Nadie lo enseña. Ellos siguen, yo soy pentecostés, yo soy pentecostal, yo soy no sé qué. Ahora ya no se llaman iglesias, ya se llaman centros. Tú caminas ahí por el bulevar principal Cucapá, y centro cristiano, dice, la carpa de los milagros. Así dice, ¿eh? La carpa de los milagros. Fíjate. Pero Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué tiene este nombre aquí? ¿Cómo dice ahí? Iglesia de nuestro gran Dios y Salvador. No es la iglesia mía. Yo me voy a morir y si la obra de Dios sigue, esto es el nombre de Él. Por eso le ponemos a la denominación este nombre. Iglesia de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Pero no es un centro. Ya le quitaron como, cuando tú le quitas el nombre a la iglesia, le estás quitando la autoridad, le estás diciendo, no somos de Cristo, no somos de Dios. Porque Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Él. Esa es pura ignorancia. Hacen conciertos en estos lugares, parecen como conciertos del mundo, como los que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Lo mismo, no hay diferencia. Fíjate lo que dice la Escritura. Tenemos que santificarnos, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro caminar, nuestras manos, de todo lo que hacíamos en el mundo. Sabemos que esa es la diferencia. Eso va a ser la diferencia a un hijo de Dios que en realidad conoce la palabra y le enseñaron conforme a lo que está escrito, a una persona que no está santificada. Aunque hables en lenguas. Fíjate lo que dice la Escritura. Vamos a ir al libro de Judas. El único capítulo que tiene el libro de Judas es uno antes de Apocalipsis. Vamos a ir al verso 20. Judas, capítulo único que tiene, el capítulo 1 y en el verso número 20 dice así: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama la fe de Dios? La santísima fe. Porque allá los apostólicos dicen que ellos son apostólicos, pero la fe de Dios es llamada la santísima fe o la santidad de Dios. Entonces, si tú dices, tú sigues a Dios y eres apostólico, no sigues a Dios. Si tú dices que sigues a Dios y eres católico, tú te haces llamar católico, no eres seguidor de Cristo Jesús, porque la fe de Él se llama la santísima fe o la santidad de Dios. Eso es lo que Él enseñó, está escrito. Pero las iglesias dicen diferente. No te han enseñado a santificarte, no te han enseñado a ser diferente, a cambiar lo que has vivido, a limpiarte. La santísima fe te va a enseñar todo esto. Fíjate lo que dice la Escritura. Y esto no lo han llegado a entender las iglesias. Ya es un desorden, nomás de pensar y acordarme, un desorden de todo lo que practican. Estamos viendo en la televisión hace unos días, la semana pasada creo, era una religión allá en África, ¿eh? Sí, ¿verdad? Una religión allá en África. Y me acordé de la iglesia donde me congregaba porque hacían lo mismo. Como locos daban vueltas, oraban y se echaban como cenizas en la cara, ¿eh? Y ellos decían que tenían el Espíritu Santo y seguían el Antiguo Testamento. Puras cosas distorsionadas. Fíjate qué triste es como la gente, por no conocer y no tener un hombre que sea santificado y una congregación que está santificándose, ¿a dónde te lleva Satanás? A desviarte del camino de Dios. Es muy triste todo esto, fíjate lo que dice la Escritura. Vamos a ir a leer en el libro de Romanos. Capítulo 7 del libro de Romanos.
Fíjate, capítulo 6, perdón, del libro de Romanos, verso 22. Fíjate, vamos a empezar el 21, al 20, vamos a empezar desde el 20. Verso 20, capítulo 6 del libro de Romanos. Fíjate lo que dice. Capítulo 6, perdón, del libro de Romanos, verso número 20. Ok, dice así. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca, no conocías la justicia de Dios. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, hay un fruto. Cuando estamos en pecado, cuando no te has santificado, incluso estoy hablando de la gente de la iglesia, siguen teniendo el fruto del pecado porque no se han santificado. Tienes un fruto. ¿Qué son este fruto? Las contiendas, las enemistades, las mentiras. Siguen practicando el lesbianismo, la homosexualidad, pero se paran en la iglesia y te dicen que son de Cristo. Los hermanos, las hermanas, los jóvenes, no les han enseñado eso. Siguen teniendo el fruto del pecado. Fíjate, porque el fin de ellas es muerte. Aunque hayas hablado en lenguas y vayas a una iglesia, el fin de todos tus frutos que estás teniendo, de todas tus obras, es la muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. El que recibe la santidad de Dios y se empieza a santificar y reconoce que Dios es uno y que tienes que hacer lo que dice la Escritura, vas a ser libertado del pecado. Y ahora eres hechos siervos de Dios. Para hombres, mujeres, niñas, ancianos, niños, todos los que obedezcan van a ser siervos de Dios. Y fíjate lo que sigue diciendo. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto de todo lo que haces para con Dios es la santificación. Y después de la santificación va a venir el fin de haber hecho esto. Vas a obtener la vida eterna. Te vas a salvar. Al fin de los días de tu vida vas a estar agonizando y vas a estar confiado porque en realidad hiciste lo que está escrito, te santificaste, tú sabes en tu vida personal que lo hiciste y vas a morir confiado porque vas a esperar la resurrección de los muertos para heredar la tierra nueva y el cielo nuevo. Eso es el fin de las iglesias, de la iglesia de Cristo. Ahora las iglesias, su fin es sacar dinero. Ese es el fin, tener un reconocimiento. Soy doctor en filosofía de religión, soy el doctor en religión, soy el apóstol, soy el ministro, tengo la credencial. Me presumía un ministro la credencial que tenía de ministro ahí de la iglesia, sin yo jamás imaginarme nunca que Dios me iba a llamar a ser un predicador de Él. Y yo no tengo credencial. Tengo la aprobación de Dios porque me he santificado desde que lo empecé a conocer. Eso es lo que tienen que buscar toda la gente. Dejar el pecado, santificarse. Para todos los gobernantes no entienden las cosas de Dios. Ahí está el López Obrador, dice que es cristiano. ¿Qué santificación tiene ese hombre? Es una mentira. Él dice que es cristiano. Y recuerdo que un hermano que ya falleció de la iglesia subía videos ahí con él porque era abogado el hermano. Y ahí andaban correteándolo a López Obrador ahí por la Rumorosa en su campaña y todo eso. Y dice, yo soy cristiano. Y por ahí subía López Obrador videos que se dejaba imponer las manos por un niño cristiano según orando por él. Recuerdo ver videos en su campaña. Pero qué santificación, porque su esposa sale cantando una canción que dice Dios o algo, no sé qué. Eso es santificarse para Dios. Están errados. Aquí nos dice lo que debemos de hacer. Dejar el pecado, dejar todo lo que te estorbaba en tu vida, dejar de obtener el dinero mal habido. Si yo sé que obtuve un bien material, una casa que me la quiere regalar mis papás, un ejemplo, o un carro que me quiere regalar alguien, y yo sé que ese dinero es mal habido, yo no lo puedo aceptar, porque yo estoy santificándome para el Señor Jesucristo. Y como me estoy santificando para el Señor Jesucristo, mi vida es diferente, mi manera de pensar es diferente. En el trabajo yo le digo a mi patrón a veces, le digo al Mike, le digo, hey,
no puedo decir mentiras. Yo le dije, hicieron una fiesta de Navidad y le dije, yo me quedo trabajando aquí, pero yo no puedo participar porque yo no participo de lo que no está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Yo no celebro Navidad. Incluso mis papás fueron con mi tío a Mexicali y les dije, no, yo no celebro Navidad. Mis hijas no celebran Navidad porque nosotros seguimos la Escritura, seguimos a Cristo. ¿Cómo me voy a santificar si sigo haciendo lo mismo que hacía cuando estaba antes en el mundo? Mis amigos con los que tocaba son muy buenos músicos y me han dicho por el internet, ¿cuándo nos vamos a juntar otra vez a volver a cantar la música que cantábamos, a hacer conciertos? Y le dije, yo nomás me subo o agarro una guitarra o un piano, lo poquito que sé tocar, o cantar, a gritar, lo que sea, para el Señor Jesucristo, no lo hago para el mundo ya. Eso les dije, porque mi vida es santificada para Él, es apartada. Santificar es apartarte de lo que estás viviendo. Es el transcurso para llegar a la santidad. Es el proceso para llegar a la santidad. Pero pasan los días, pasan las horas y las religiones y las personas que dicen que siguen a Cristo y no lo hacen, pues no son santos, no son seguidores de Cristo, son mentirosos. Y eso es lo que la gente no ha entendido. Por eso yo pensaba, yo me ponía a analizar, ¿por qué? Un ejemplo, yo donde estaba en la iglesia, yo estaba en el ministerio de la alabanza, supuesta. Y yo decía, ¿por qué este hermano tiene 40 años en la iglesia? ¿Y por qué pelea? ¿Por qué contiende? ¿Por qué tiene coraje? ¿Por qué se enoja? Porque yo eso lo dejé ahí atrás en el mundo, ya no lo tengo en mi vida. ¿Yo por qué le voy a decir mal al hermano? Porque no sabe tocar un instrumento o porque canta más feo. Cuando la gente llega a entender que el canto no importa si cantas bien o mal, no es para la gente, no es para los hermanos, es para Dios. Es una ofrenda, es algo que le sale a la gente. Y no importa si estás desafinado o si no sabes tocar la guitarra o el piano o el instrumento que estés tocando. Y la gente no entiende que como yo me estaba santificando para Dios, entonces ahí entraba el choque. Ellos seguían obedeciendo, haciendo las cosas del mundo, y yo trataba de santificarme y chocaban conmigo porque yo trataba de santificarme para Cristo. Entonces ahí ese es el problema que vamos a tener. Tienes el problema con uno mismo, lo vas a tener. Una persona que se quiere santificar para Dios, ¿con quién empiezas a batallar? Pues contigo mismo. Vas a dejar de hacer lo que hacías y pues no está fácil dejar de hacer lo malo. Es más fácil hacer lo malo. Eso siempre se lo he dicho a Dios. Le digo, tú sabes todos los errores que tengo y tú sabes mi mal. Esa es mi oración, yo le he orado. Tú sabes todo el mal que he hecho y tú sabes mi mal, o sea, lo malo, las cosas malas que tengo en este momento. Me he santificado y he dejado unas cosas así, pero sigo teniendo cosas malas. Es un proceso para llegar a la santidad de Dios. Es un proceso. Fíjate. Pero después del proceso, que pase todo esto, mi recompensa, el fruto de la santificación va a ser la vida eterna, dice aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 22. Voy a obtener la vida eterna. O sea, estoy batallando y tengo 2 años desde que yo decidí santificarme. Como dice la Escritura, he batallado, estoy enfermo, he tenido, hasta me corrieron del trabajo, de un trabajo. Puras cosas malas en lo natural me han pasado. Pero Dios me ha mostrado que eso es lo que tengo que padecer. Y no solo yo, padecieron los hermanos que están aquí en las Sagradas Escrituras, y todos los que quieran santificarse y obtener la vida eterna, pues van a batallar con el mundo. El mundo a veces te va a echar encima, se te echa encima tu familia, hay enemistades con tus papás, con tus hermanos, con tus hermanas. Eso es parte de, porque decidiste seguir a Cristo y santificarte. Y por toda la gente que debe de toda la gente que quiera seguir a Cristo, estas iglesias falsas que están aquí en Tijuana y en todo el mundo, deben de salir de esas iglesias. Eso siempre se los digo a las personas que están en las iglesias y les predican que Dios son más de uno, que no les predican la santidad de Dios y santificarse. Se tienen que salir de ahí y vengan y escuchen este mensaje. Dios nos levantó, me levantó a mí para enseñar la verdad. La verdad, son pocos los que enseñan la verdad en el mundo, porque yo no tengo recompensa de esto, yo no cobro. Imagínate, en las iglesias en donde yo iba,
ahí les dan un salario a los pastores. Pero yo no recibo ningún salario, ni aunque tenga una congregación de 2,000, porque algún día va a llegar 2,000, 3,000, 5,000, más gente, más santos van a venir a escuchar la palabra, y yo no voy a cobrar ningún peso, porque ellos no, el diezmo no es para eso. Pero esta gente piensa que los tienen que mantener a los predicadores, la iglesia. No, trabaja, dice la escritura. Si tú eres un predicador ahí, cualquiera, por ahí tengo mucha gente en el Facebook que dice predicador de Tijuana, y van y piden ofrendas. Dice la escritura que el que no mantiene a los suyos más a los de su casa es peor que un incrédulo. Una persona que no trabaja para su familia, ¿qué es? Que tengo que hacer triple trabajo. Tengo que trabajar en la obra de Dios, tengo que seguir trabajando en lo secular para mantener a mi familia y mantenerme a mí, y para aportar en la iglesia, para ayudar a los hermanos y al necesitado. Ese es el trabajo de un verdadero hijo de Dios, de una persona que se está santificando para Dios. Va a entender fácilmente estas palabras, pero no la entienden porque esos pastores donde estaba no se han santificado para Dios. Son puro show, son puro entretenimiento, son puro mentiras. Fíjate lo que dice la escritura. Le damos gracias al Señor porque nos ha enseñado la santificación y porque día a día luchamos y batallamos con esto y lo que falta batallar. Pero la recompensa, dice aquí, es la vida eterna. Y yo no me quiero perder de la vida eterna por nadie ni por nada. Así es que va a ser más difícil, ¿no? Va a ser difícil para uno, es muy difícil dejar las cosas del mundo. Y me da tristeza, me acuerdo de los hermanos, pues hay hermanos que en realidad tienen como tienen en su corazón el buscar a Dios sinceramente, como yo lo hacía muchos, y no solo en la iglesia donde yo me congregaba, en muchas iglesias, hasta los católicos, hasta los musulmanes. Ellos creen en su corazón que están haciendo y quieren buscar a Dios de corazón. Pero ¿qué pasa? Que no les enseñan esto, y les enseñan lo externo, como los musulmanes, o otros le enseñan otras cosas, menos lo principal. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje. Le agradecemos porque nos da siempre una enseñanza muy buena de lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y día a día es diferente. Y vamos a terminar como todos los domingos lo hacemos. Vamos a ir al capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Capítulo 2, verso 38. Dice así. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 38. Para toda la gente que no se ha arrepentido, para todos los pecadores allá afuera, los que creen en las religiones y los que no se han arrepentido. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Escuche Tijuana, escuchen todos los que están viendo por internet, los que están aquí. Para todos los que no se han arrepentido y se han bautizado en el nombre de Jesucristo, se tienen que arrepentir de sus pecados primeramente. Toda la gente, Tijuana entera y el mundo entero, todos los que están escuchando este mensaje, arrepiéntanse de su pecado y santifíquense para Dios, para que reciban la recompensa de Dios, que es la vida eterna. Es tiempo de que se arrepienta Tijuana de todo su pecado. Es tiempo de que se arrepienta toda la gente del pecado en el que está. Los gobernantes, que son una bola de corruptos. Las iglesias, que son una bola de corruptos. Tienen que salirse. Gente que no ha conocido el mensaje de Dios, salga de las iglesias. Es tiempo de que salgan de las iglesias y sigan el camino de Dios, que es la santidad de Dios, que es la santificación de Dios. Es tiempo de que se salgan. Para todos los hermanos que me ven por video y que estaban en la iglesia o están en la iglesia donde yo iba y en otras congregaciones, sálganse. Es tiempo de que se arrepientan y que salgan y vengan a caminar. Hay hermanos ahí que les enseñaron mal, que los hicieron que se casaran otra vez y otra vez sin saber que tienen su primera esposa y no se han arrepentido de eso. Tienen que dejar a su esposa con la que viven ahora, es su amante, no su esposa, y buscar a su esposa, que es la primera mujer con la que se casaron. Y arrepiéntanse de estos pecados. Han hecho que la gente se vayan estén caminando directo al infierno, las congregaciones.
Y pues le damos gracias al Señor porque nos da este mensaje. Vamos a terminar con una oración y con eso vamos a terminar en este día. Señor, te damos gracias por el mensaje que has traído en esta tarde. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que la santificación es el camino, Señor, que vamos a caminar en nuestra vida para poder llegar a la santidad y para poder recibir la vida eterna. Te bendecimos, Señor Jesucristo, en esta hora, porque nos muestras estos secretos ocultos en tu palabra, porque nunca había escuchado esta predicación, Señor, en donde me congregaba. Yo sé que hay hermanos dispersos en el mundo que lo predican, pero a mí nunca me lo habían enseñado, Señor. En esta hora te agradecemos por este mensaje. Te pedimos que no nos dejes en esta semana y que en los días venideros, Señor, tú te sigas manifestando en nuestras vidas, que perdones nuestras faltas delante de ti y que nos esfuerces, Señor, para que nos santifiquemos delante de ti. Ayuda a mi familia, Señor, a mis hijas, a mi esposa, a la visita que tenemos aquí, Señor, con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayuda a los santos que están dispersos en todo el mundo, a los cuales tú has llamado a salvación en todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te agradecemos y te pedimos estas cosas. Amén.